Hola, un cordial saludo para todos y bienvenidos a una nueva cápsula matemática. Para esta ocasión hablaremos de varios temas, como son los experimentos aleatorios, el espacio muestral, el diagrama de árbol y la probabilidad. Quien les habla, el docente Kevin D. Longuillo Rosado, quien orientará esta clase para los grados séptimos de la institución Leonidas Acuña. Comencemos. Para hablar sobre la temática de sucesos, es necesario primero que todo reconocer los diferentes tipos de experimentos que hay. Podemos destacar dos principales, entre los que tenemos los experimentos deterministas y los experimentos de tipo aleatorio. Miremos la diferencia que hay entre cada uno de ellos. Cuando hablamos de experimentos deterministas, son aquellos experimentos en los cuales podemos lograr o descifrar de antemano el resultado que vamos a obtener. Por ejemplo, saber qué color sigue cuando está moviéndose un semáforo, saber cuál es el área de un cuarto sabiendo sus dimensiones. Entonces, cuando tenemos experimentos de los cuales ya sabemos qué va a ocurrir, se nombran deterministas. Tenemos los experimentos aleatorios, que son aquellos en los que no podemos predecir el resultado aunque lo repitamos una o varias veces. Entre ellos podemos tomar en cuenta sacar una carta de un mazo de naipes, lanzar un dado, lanzar una moneda. Son experimentos que aunque los realicemos varias veces, no tenemos seguridad de lo que va a arrojar su resultado. Teniendo claro la diferencia entre los tipos de experimentos, ahora sí podemos centrarnos en lo que es el espacio muestral y los diferentes eventos que estos acarrean. Tenemos que claro de que el espacio muestral se define como el conjunto de todos los resultados posibles de un experimento probabilístico y por lo general será denotado con la letra S. A los elementos de dicho espacio muestral lo llamaremos puntos muestrales. Por ejemplo, si vamos a lanzar un dado cúbico que tiene 6 caras y cada cara está marcada con un valor del 1 al 6, el espacio muestral serán los números del 1 al 6, lo que tiene cada cara. El espacio muestral también se puede representar con la letra O, ¿cierto? Igualmente, este espacio está conformado por todos los posibles resultados que puede arrojar un experimento. Miremos otro ejemplo. Si vamos a girar la ruleta, como la que se muestra en la imagen, que tiene estas cantidades de valores, 100, 1000, 400, 800, 7000, etc., los posibles resultados serán cada uno de estos valores que tiene la ruleta. Entonces, cada uno de esos elementos son los que me conforman mi espacio muestral. Haciendo un poquito más específica la conceptualización del espacio muestral, tenemos una serie de subconjuntos de posibles resultados de dicho espacio. Estos subconjuntos los podemos nombrar con el nombre de sucesos, y se representan generalmente con letras mayúsculas, por lo general las primeras letras del abecedario A, B, C, D, etc. Tenemos un ejemplo. Miremos el ejemplo de lanzar un dado, tirar un dado. Sabemos que un dado cúbico tiene 6 caras, cada cara marcada con uno de sus valores del 1 al 6. Entonces nuestro espacio muestral, o para este caso OS, recordemos, serán los números del 1 al 6. Imaginemos ahora los siguientes sucesos. Suceso A, obtener un número par al lanzar un dado. ¿Cuáles son los posibles resultados que podemos obtener? Recuerden que tenemos los números del 1 al 6. Para que sea par, entonces los posibles resultados van a ser 2, 4 y 6. Siguiente ejemplo. El suceso B es obtener un número impar. Sabemos que tenemos nuestro espacio que va desde el 1 hasta el 6. Por tal razón, nuestro suceso está compuesto por los elementos 1, 3 y 5. Suceso C, obtener un número menor que 5. Está claro de que tenemos los números del 1 al 6 y los menores que 5 son el 1, 2, 3 y el 4 sin incluir el 5 porque dice claramente menor, no igual. Claro, ¿cierto? Conociendo que se pueden dar diferentes subconjuntos dentro de nuestro espacio muestral, tenemos diferentes tipos de sucesos, entre los cuales podemos denotar. El suceso imposible es aquel suceso que nunca se verifica o que sabemos que nunca va a ocurrir y se representa por el símbolo del conjunto vacío.
Por ejemplo, si vamos a lanzar un dado cúbico, recordemos que el dado tiene 6 caras y que cada cara está marcada con un número del 1 al 6, un suceso imposible es que nos salga 7, porque sabemos que no hay ningún número 7 dentro de las caras del cubo, del dado. Siguiente tipo de sucesos, sucesos iguales. Son aquellos sucesos que están formados por los mismos puntos muestrales. Entonces, por ejemplo, si vamos a lanzar dos dados de 6 caras cada uno y cada cara está marcada con los números del 1 al 6, cada uno de los lados tiene la misma probabilidad de que salgan los 6 valores, ¿cierto? Entonces, cuando los resultados son iguales, se presenta un suceso igual. Sigamos con el suceso contrario. El suceso contrario es aquel suceso en el que se verifica cuando no se ha realizado el suceso A. Este suceso contrario va muy relacionado con el espacio muestral total de nuestro experimento y se expresa de este modo con la simbología de una línea sobre la simbología del suceso. Por ejemplo, al lanzar un dado que no resulte un número primo. Sabemos que los números primos dentro de un dado son 1, 2, 3 y 5. Entonces mi suceso contrario, sería aquel donde sí me salga un número que no haga parte de los números primos, ¿cierto? Que en este caso sería el número 4 y el número 6. Otro tipo de sucesos que podemos encontrar son los sucesos compatibles. Dos sucesos A y B son llamados sucesos compatibles cuando se pueden dar a la vez al mismo tiempo, ¿cierto? Por ejemplo, sea el suceso A que al lanzar un dado resulte el número 6 y sea el suceso B que al lanzar un dado resulta un número par. Recordemos que dentro de los números pares de un dado está el número 2, el número 4 y el número 6. Entonces, sabemos que hay una probabilidad de que ocurran los dos, de lanzar y que caiga 6 y de lanzar de que caiga uno de los pares. Segundo ejemplo, sea el suceso A que al extraer una carta sea copa y sea el suceso B que al extraer una carta sea rey. Recordemos que dentro de las cartas existe un sinnúmero de valores y uno de esos valores es el rey de copas. Entonces es una posibilidad de que se repitan y sean compatibles entre los dos sucesos. Caso contrario tenemos cuando hablamos de sucesos incompatibles. Dos sucesos A y B son sucesos incompatibles cuando no se pueden dar a la vez que esto suceda, ¿cierto? Por ejemplo, tenemos un suceso A que tiene al lanzar un dado resulte un número 5 y otra que al lanzar un dado resulte un número par. Recordemos como ahorita que entre los números pares de un dado están el 2, el 4 y el 6, por tal razón nunca va a coincidir con el del primer suceso que es para que salga un 5. ¿Por qué? Porque no son compatibles entre ellos, son sucesos incompatibles. Dentro de los sucesos se pueden dar una serie de operaciones. Entre ellas podemos denotar la unión de sucesos, la intersección de sucesos e incluso la diferencia de sucesos. Vamos a anotar por aquí diferencia, que es otra de las operaciones que se pueden dar entre los sucesos. Hablaremos de cada una de ellas. Cuando hablamos de la unión de sucesos, dos sucesos A y B se unen y el suceso final, el resultado final, está conformado por los elementos que hacen parte del suceso A junto con los que hacen parte del suceso B. Recordemos por anterioridad que la unión se simboliza con la letra U. Por ejemplo, tenemos el espacio muestral de los números del 1 hasta el 10. El suceso A está demarcado por los números impares, mientras que el suceso B está marcado por los números 1, 2, 3, 5 y 7. Si queremos hacer la unión entre estos dos sucesos A y B, simplemente es en un solo conjunto, colocamos todos los elementos que hacen parte del conjunto A sumados con los elementos que hacen parte del suceso B sin repetirlos, ¿ok? De esa manera logramos la unión de sucesos. Luego tenemos la intersección de sucesos.
La intersección de dos sucesos entre A y B es el suceso formado por todos los sucesos o elementos o puntos que tienen en común tanto el suceso A como el suceso B. Seguimos con el ejemplo. Recordamos que el suceso A está formado por los números impares y que el suceso B está formado por los números 1, 2, 3, 5 y 7. Hacemos la comparación entre los dos y miramos qué elementos o puntos se están repitiendo. Tenemos en común el número 3, tenemos en común el número 5, tenemos en común el número 7 y tenemos en común el número 1. Todos esos elementos van a ser parte del suceso de intersección. Recordemos que por anterioridad el símbolo de intersección entre los dos sucesos está simbolizado por una letra U invertida. Hablaremos ahorita de la diferencia. La diferencia entre dos sucesos A y B es lo que tiene un suceso que no tiene el otro. Por ejemplo, si queremos calcular cuál es la diferencia de A menos B, recordemos que la simbología de la diferencia es el símbolo de la resta, sería todos los elementos que tiene A que no tiene B. En este caso sería el 1 ya lo tiene, el 3 ya lo tiene, el 5 ya lo tiene, el 7 también. Hay un solo elemento que no lo posee A y es el número 9. Por tal razón, mi conjunto está formado por el número 9. Si vamos a hacer lo contrario, la diferencia de B menos A sería todos los elementos que tiene B, pero que no tiene A. Entonces, el 1 lo tiene, el 2 no lo tiene, el 2 es uno de los elementos, el 3, el 5 y el 7 ya está. Por tal razón, la diferencia de B menos A está conformado por el elemento o punto 2. Avanzando en la temática, hablaremos ahora sobre el diagrama de árbol. El diagrama de árbol es una herramienta o técnica de apoyo que nos permite visualizar los espacios muestrales y calcular probabilidades dentro de los sucesos que estamos trabajando. Consiste en dibujar una rama para cada una de las posibilidades de un experimento aleatorio. Por ejemplo, tenemos la siguiente situación. Se van a lanzar simultáneamente un dado y una moneda. Recordemos que la moneda nos presenta dos posibilidades, ya sea que presente cara o que presente sello. Como en este caso se muestra águila o sol, que son terminologías que usan en la tierra mexicana. Luego tenemos la posible solución del dado. Si lanzamos si nos cae águila, también nos puede caer cada una de las 6 caras que tiene el dado. O si nos cae sol o sello, también nos puede caer cada una de las 6 caras que tiene el dado. Por tanto, nuestro espacio muestral está compuesto por cada una de estas combinaciones entre águila y los números y sol y los números, como podemos observar en esta parte de la imagen. ¿Cierto? Finalmente haremos una introducción a la temática de probabilidad, pero que conocemos como probabilidad. La probabilidad es qué tan posible ocurra un suceso o un evento, ¿cierto? Para poder determinar la probabilidad tenemos que tener en cuenta que tiene que haber un espacio muestral. De ese espacio muestral analizar una situación hipotética que ocurra con respecto a la totalidad de los elementos que hacen parte del espacio muestral. ¿Cierto? Entonces, para trabajar la probabilidad vamos a trabajar con la regla de Laplace, que es esta que está aquí. Voy a marcarla. Es esta que está acá. Esta regla de Laplace nos presenta la situación de que la probabilidad será igual al número de casos favorables, o sea, el suceso de un evento que estamos analizando, entre el total de resultados posibles. ¿Listo? Entonces, miremos la siguiente ejemplificación. Tenemos este espacio muestral que está compuesta por las bolas de billar de un juego. Del 1 al 15, incluyendo la bola blanca. Nos presentan el siguiente suceso. Dice, sacar una bola con un número mayor a 3. Las bolas mayores a 3 son las bolas que van desde el 14 al 15. Contemos cuántas posibilidades hay. 2, 4, 6, 8, 10, 12.
12 posibilidades favorables de que suceda el suceso. Pero ¿con respecto a cuánto? Con respecto al total de elementos posibles, que serían 16. Entonces, la probabilidad de que este evento ocurra será casos favorables 12 dividido entre casos posibles totales, que son 16. Hacemos simplificación, nos da 3 cuartos. Desarrollamos la división, nos da 0,075 o 0,75. Esa es la probabilidad. La probabilidad se puede dar en términos de decimal o en términos de porcentaje. Si se da en términos de decimal, no va a superar el 1. Si se da en términos de porcentaje, no va a superar el 100. Entonces, el valor de 0,75 pasado a porcentaje equivale al 75% de probabilidad de que ocurra, de que saquemos una bola con un número mayor de 3. Como les dije en la diapositiva anterior, vamos a trabajar la probabilidad, el cálculo de la probabilidad a través de la regla de Laplace. Laplace en 1812 comenzó con el cálculo de la probabilidad clásica. Esto nos dice que cuando realizamos un experimento aleatorio y todos los resultados tienen las mismas posibilidades de ocurrir, la probabilidad de un suceso A puede calcularse como el cociente, como está aquí, del número de casos favorables entre el número de casos totales. Este es la ecuación o la fórmula que lo vamos a utilizar para desarrollar el cálculo de algunas probabilidades. Miremos otro ejemplo del cálculo de probabilidad utilizando la regla de Laplace. Dice el ejemplo: un programa de televisión utiliza una ruleta para decidir el premio que se llevará el concursante, como miramos acá. Dentro del premio tenemos casa, 50.000, casa, 100 millones, 50.000, auto, 50.000 y auto, ¿cierto? Todos estos valores hacen parte del espacio muestral, como vemos aquí en esta parte. Luego nos preguntan, y dice acá, en la ruleta todos los espacios miden lo mismo, o sea, todo este espacio en cada una tiene la misma dimensión. Ahora me preguntan, calcule la probabilidad de que un concursante se lleve 50.000. Vamos a hablar de dólares, por ejemplo, 50.000 pesos. Entonces, miramos cuántas veces aparece 50.000 en la ruleta. 1, 2 y 3. Entonces, hay 3 casos favorables de que caiga el 50.000. Pero ¿cuántos son los casos totales posibles? Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces, aplicando la regla de Laplace, que son casos favorables, que en este caso son 3, sobre los casos totales, que son 8, tenemos un valor de 3/5, que no podemos simplificar, pero sí podemos dividir. Dividimos 3 entre 8 y nos da un valor de 0,375. Esa es la probabilidad, que la podemos pasar a porcentaje al multiplicarlo por 100 y nos daría una probabilidad del 37,5% de que ocurra que el concursante se lleve los 50.000 pesos. Bueno, mis queridos estudiantes, con esto finalizamos la presentación de esta temática, que es muy importante que la tengan en cuenta porque desarrolla aspectos de la vida cotidiana. Entonces necesito que por favor lean bien la guía de trabajo, vean los videos que están recomendados en el plan de clase para que puedan llevar al salón de clase en la clase presencial las dudas respectivas y podamos avanzar en la temática para que quede correctamente desarrollada. No siendo más, me despido deseándole lo mejor para ustedes y nos vemos en una próxima ocasión. Chao, chao.